Entonces, para el día de hoy, voy a iniciar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este es un libro muy precioso y sobre todo, prácticamente podemos decir que es un libro que nos concierne a nosotros, la Iglesia Cristiana, conocer a fondo en todos sus aspectos. Porque desconocer el libro de los Hechos de los Apóstoles nos puede impedir el crecimiento o la visión que el Señor nos encomendó. Ustedes allí en este libro van a encontrar una cantidad de secretos en la obra del Señor, cómo se estructura la obra, eh, cuál fue realmente la visión apostólica y precisamente nosotros como iglesia tenemos el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, el día de hoy tenemos este taller de formación que empieza Escuela de Gobierno del Reino de Dios. Es una escuela de formación cristiana para todos aquellos que aman servir a Dios, aquellos que aman conocer la escritura en un trasfondo más profundo. Vamos a ver algunos aspectos desde la fundamentación de la cultura, de la tradición y sobre todo desde la didáctica de cómo se desarrolló todo este plan del reino de Dios a través de los hechos de los apóstoles. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la introducción al libro de Hechos de los Apóstoles. Es un precioso estudio, como lo he dicho, un estudio que nos va a ayudar a despejar muchas dudas y a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles como uno de los libros que nos van a ayudar a cumplir la visión de nuestro Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio. Entonces, para empezar, quiero hacer un breve resumen acerca del libro de Hechos de los Apóstoles y allí en pantalla ustedes van a ver entonces unos puntos para iniciar, serán unos tópicos para así entrar en este libro. Y número uno, pues entonces el libro de los Hechos tiene 28 capítulos y contiene 1007 versículos bíblicos. Eh, Número dos, la fecha en la que fue escrito este libro, se dice que fue en el año 62 o 63 después de Cristo. El autor fue el médico Lucas, fue quien escribió el Evangelio según San Lucas, pero entonces él le da una continuidad a su escrito del Evangelio con la carta de Hechos de los Apóstoles. Algunos durante muchos siglos o años atrás estaban confusos sin saber realmente quién era el que había escrito el libro de Lucas. Número cuatro. En Hechos, Lucas retoma el relato donde terminó su evangelio. Nuevamente lo reitero. Recuerde que termina entonces cuando el Señor ya hace, hace su llamado a los discípulos de ir y predicar el evangelio. Pero también vemos que en Hechos número 5 tiene el propósito de mostrar a los lectores cómo el Señor Jesús cumplió sus promesas de que una vez venido su Espíritu Santo por medio del testimonio de sus discípulos, el testimonio de su evangelio llegaría a todas las naciones. También número 6 demuestra y presenta la expansión del evangelio en los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Número 7, el mensaje de todo este libro de Hechos de los Apóstoles está resumiendo en sí a Hechos 1:8, donde el Señor Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes o sobre vosotros, recibiréis o recibirán poder y serán mis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El propósito también de este libro y lo que nos demuestra allí todo su contenido es que registra el establecimiento de la iglesia. Antes no había sido establecida la iglesia, solamente a Pedro se le había dicho que sobre él edificaría la iglesia. Y ya encontramos que en Hechos de los Apóstoles el Señor establece la iglesia de una manera entonces pública en la predicación de Pablo y en la conversión de todos aquellos que le escuchaban.
También el propósito de este libro es registrar el crecimiento de la iglesia. Recuerden que al establecerse la iglesia allí en Jerusalén, empezaron a llegar las almas, empezaron a recibir el evangelio y a convertirse de sus pecados al evangelio del reino de Cristo. También registra este libro los ejemplos de la conversión, como la de Cornelio y otras más, como la de Saulo, y muchas mujeres y hombres que escuchaban atentamente este mensaje. Registra también la obra de los apóstoles en la iglesia, cuál fue el trabajo de ellos, cuál fue la misión, cuáles fueron las persecuciones, y también registra la historia de todos los hechos, tanto de los apóstoles que principalmente mencionan allí es Pedro y Pablo, porque sabemos que eran 12, pero solo ellos son los más nombrados en este libro. ¿Cuál es el propósito entonces del libro? Pues entonces también muestra el avance del mensaje del reino de Dios, que va dirigido, ordenado y soberanamente estructurado. Esa era la finalidad de, de la predicación del reino. O sea que la predicación del evangelio debe ser de manera ordenada, como así el Señor lo dirige y lo ordena. Entonces vemos que primero fue a los judíos, a quienes se les predicó, pero después también a los gentiles y de Jerusalén a Roma, todos aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar a estos hombres de Dios, muchos recibieron el evangelio y también a muchos se les dio testimonio de él. También registra la historia de los orígenes del cristianismo, cuándo fueron entonces los cristianos o los hijos de Dios o los seguidores o los conversos al evangelio llamados cristianos. Y allí entonces vemos cómo se empiezan a conformar las iglesias primitivas o los lugares de culto. Recuerde que la predicación era por las casas, por las calles y por las casas. O sea que la iglesia como tal inició haciendo un trabajo más bien celular de casa en casa, pero también dando testimonio a las almas, a las personas, por las calles de las verdades del Evangelio. Muestra las obras del Espíritu Santo. También muestra a Jesús como el Señor universal, el Todopoderoso, el Señor de señores y Rey de reyes. Pero encontramos que el versículo más sobresaliente del libro de los Hechos, que podríamos decir que es el corazón, el motor, el que de allí es el punto de partida, está en el capítulo 1, el verso 8, cuando el Señor Jesús les había dicho a sus apóstoles, días antes del Pentecostés les dijo, pero recibiréis poder. No era cualquier poder, sino que era el poder de Dios mismo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego que recibieran el Espíritu Santo, pues el Señor les dice que después de recibir ese poder, esa llenura, digamos, ese dinamo, entonces serán testigos en Jerusalén, empezando por allí, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el libro de los Hechos como tal tiene como versículo central Hechos 1:8, porque ustedes se van a dar cuenta que lo que predomina aquí es el poder del Espíritu Santo en ellos y eso los llevó entonces a iniciar toda una correría y una expansión del Evangelio todo, por todo lugar, en especial por Jerusalén, recordando desde de lo que hablamos ahora hace momento o lo que leímos, que empezó a recibir el mensaje de salvación los mismos judíos, pero luego se empezó a extender, pasó por Judea, por Samaria y hasta llegar a Roma y muchos lugares más. Hasta el día de hoy, el Evangelio se sigue predicando, se sigue cumpliendo este mandato divino de parte del Señor, que la iglesia debe estar revestida de Cristo, del poder del Espíritu Santo, de la palabra para dar testimonio hasta lo último de la tierra. Y la Biblia lo dice, que este Evangelio será predicado a todas las naciones y después de esto
vendrá el fin. Datos interesantes acerca de este libro es que al Espíritu Santo se le menciona en Hechos más de 50 veces, aunque hay 11 capítulos donde no aparece explícitamente la palabra Espíritu Santo, pero sí se refiere a él. El libro titula Los Hechos de los Apóstoles, pero únicamente hace énfasis a 2 apóstoles, no a los 12 completamente. Vuelvo y reitero, de Pablo y de Pedro, o de Pedro y de Pablo, porque primero fue Pedro y luego Pablo se convierte al Evangelio. En Hechos son mencionados 32 países y 54 ciudades y 9 islas del Mediterráneo. O sea que la expansión del Evangelio llegó a esos lugares y sigue extendiéndose y se ha extendido por muchos lugares de este mundo desde ese momento en que la iglesia empezó. O sea que este movimiento de la predicación del evangelio por todo el mundo, este apostolado o estos misioneros iniciaron su trabajo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. También vemos que los beneficios que podemos tener a través del estudio que vamos a hacer del libro de los Hechos es que vamos a aprender el gran ejemplo que la iglesia primitiva nos dejó. Número uno, su organización y funcionamiento. Ellos no tenían una iglesia desorganizada, ellos tenían una estructura. Ellos llegaron a reunirse en concilios con el fin de programar, de estructurar y hacia qué lugares tenían que ir unos apóstoles, unos encargados, unos colaboradores de la obra. También vemos como segundo, lo que debemos de aprender de la iglesia primitiva es su pasión por compartir el mensaje de Cristo y de extenderlo. Eso es importantísimo. La iglesia de hoy, todo cristiano tiene que saber que la pasión del Señor, que la pasión de estos hombres fue compartir el evangelio de Cristo, así les costara su propia vida. Tercero, la oración individual y como iglesia. Recuerden que en Hechos nos demuestra también que ellos hacían oración constantemente por la iglesia, por los que habían alrededor para que se les revelara el evangelio. Cuatro, su dependencia en el poder del Espíritu Santo. Vemos también entonces que ellos se movían, era conforme a lo que el Espíritu Santo les dijera. Quinto, demuestra también el libro de los Hechos su valentía y compromiso aún en la persecución, no importando que fueran acusados, difamados, calumniados, señalados, encarcelados, atados con cepos y cadenas, ellos seguían persuadiendo a las almas, hablándoles del evangelio y no se detuvieron aunque estuvieran en prisiones. Desde la prisión ellos cantaban, adoraban y Dios hacía maravillas y prodigios y de esa manera se fue conociendo el evangelio y el poder del evangelio en ellos y esto hizo que muchas vidas fueran impactadas y aún otros trastornados. Sexto, todo lo que Dios pueda individualmente hablar a nuestras vidas en este libro de los Hechos, pues nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor cuál es el eterno propósito de Dios. Y el eterno propósito de Dios es establecer el reino de Dios en los corazones del hombre. Testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Vamos a empezar. En el primer capítulo encontramos entonces, recuerden que esto es una manera resumida, vamos a tener más tiempo para detallar capítulos y versículos, pero vamos a hacer así un barrido de todo el contenido de los 28 capítulos del libro de los Hechos. Encontramos que en el primer capítulo, este primer capítulo narra cómo los discípulos se despiden del Señor Jesús cuando éste asciende al cielo y ellos esperan la venida del Espíritu Santo. En los primeros 12 capítulos se presentan los hechos de Pedro, o sea, el trabajo de Pedro, el servicio de Pedro, la pasión de Pedro, la predicación de Pedro, los milagros de Pedro
Entonces, en los 12 capítulos son fundamentales para entender que la iglesia nació en poder, en gloria. Nacieron bajo la autoridad, el dominio y el señorío del Espíritu Santo dentro de los hombres de Dios escogidos. Por eso es que es tan importante que todo cristiano entienda que para dar testimonio de las verdades es necesario que reciba de parte de Dios ese beneplácito, ese poder, ese don de parte de Dios para dar testimonio, para tener ese respaldo divino. Número dos, o en Hechos número dos, encontramos entonces que ellos reciben la promesa del Espíritu Santo. Esto lo vemos en el capítulo 1 inicialmente, pero en Hechos capítulo 2 vemos que ellos son enviados por Dios para que empezaran a dar testimonio de Cristo en Jerusalén, lo cual así nos lo relata el versículo 7 del capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 encontramos entonces que ellos estaban en el día del Pentecostés y que allí en el día del Pentecostés, como era costumbre, se reunían muchas personas de diferentes nacionalidades y ellos recibieron el Espíritu, les escuchaban, algunos pensaban que estaban ebrios, otros se pensaban que estaban locos, pero la verdad era que estaban llenos del poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Luego encontramos que en Hechos capítulo 8 se describe cómo Dios, usando la persecución de un hombre llamado Saulo, hace que los discípulos den testimonio de Cristo en toda Judea y Samaria. Es decir, que la persecución que se generó a la iglesia que inicia en el capítulo 2, entonces encontramos que los discípulos y aquellos que estaban predicando el evangelio tuvieron que salir de Jerusalén, fueron obligados a salir de allí, de su, digámoslo así, de la casa, de la comodidad, para salir a predicar a otra región, a Judea y a Samaria. O sea que a veces es necesario un poco de frío, un poco de hambre, un poco de persecución para uno moverse en el propósito de Dios. ¿Quién creyera? Aún estas cosas, a los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto sirvió a bien para que el evangelio se extendiera y para que ellos hicieran prodigios y muchos milagros. Ahora en Hechos capítulo 9 encontramos que hasta el final vemos cómo los discípulos propagan el testimonio de Cristo por todo el imperio romano. Ya podemos decir que aquí se empiezan a ver los primeros pasos de la predicación o de dar testimonio a lo último de la tierra. Aquí ya vemos entonces que se empieza a narrar en este capítulo la conversión del perseguidor de la iglesia, que era Saulo, luego llamado Pablo, y esa persona que luego terminó siendo un apóstol fue quien expandió el evangelio por todos los lugares del Mediterráneo. Entonces encontramos que Pablo empieza su predicación en Damasco y contándoles y testificándoles lo que Dios había hecho con él y cómo fue el encuentro personal con Dios. Es decir, que Pablo fue un hombre que, aunque no lo vemos en ninguno de los evangelios allí mencionado, encontramos que Pablo, o en este caso Saulo, sí tiene una experiencia personal con Cristo y Cristo se le aparece en el camino cuando él iba rumbo a, a perseguir y a matar a muchos cristianos, pero el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego vemos en Hechos capítulo 10 que Pedro estaba predicando en Cesarea a Cornelio y a toda su familia y amigos, y todos ellos son romanos, todos ellos entregan su vida a Cristo. Luego vemos que en Hechos capítulo 11 el Evangelio llega a Antioquía de Siria y allí también se establece la iglesia. En el capítulo 12 narra el martirio de Jacobo, uno de los apóstoles, y la liberación sobrenatural de Pedro de la prisión, volviendo a Antioquía de Siria. Recuerde que Pedro, por la predicación,
fue considerado entonces escandaloso, perturbador, fue llevado a prisión y la iglesia no cesaba de hacer oración por Pedro. En Hechos capítulo 13 al capítulo 28 nos explica cómo desde ahí el evangelio llega por medio de Pablo a muchas partes del imperio romano. Y prácticamente entonces el capítulo 28 termina con un versículo precioso y dice, predicando el reino de Dios y a Jesucristo sin impedimento alguno. Es uno de los versos más queridos y apreciados por mí, porque si usted mira en Hechos de los Apóstoles, el Señor empieza en su segundo versículo a enseñarles acerca a todos ellos sobre el reino. Y luego Pablo, entendiendo el reino y todos ellos, termina diciendo Hechos que él predicaba el evangelio del reino de Jesucristo sin impedimento alguno. Entonces, aquí vemos que este evangelio del reino se extendió por todas las naciones. Y aquí brevemente quiero dejarles durante unos minutos un video donde ustedes verán de una manera cronológica, muy sistemática, cómo fue ese inicio, quién escribió el libro, hacia quién iba dirigido, qué historia es la que cuenta y narra. En breve lo verán y esto les va a dar mejor conocimiento acerca de este maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que Él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a Él. Y Él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía, y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos
Empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero Rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado, y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía,
la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Bueno, muy bien, entonces aquí continuamos en todo el proceso que siguieron los apóstoles y en especialmente aquellos que se fueron añadiendo a la iglesia. Vamos a mirar que el Espíritu Santo en ellos les dio el poder, la facultad de dar ese testimonio con certeza y con verdadera persuasión. Ellos al momento, cuando ustedes los ven en los evangelios, como el apóstol Pedro, encontramos a un hombre iracundo, un hombre que lo negó, un hombre que en algún momento regresó a, a tirar las redes al mar, volvió nuevamente a su antiguo trabajo. Vemos las imprudencias de Pedro, cuando en algún momento habló de las tres enramadas. Luego encontramos a Pedro cuando es reprendido por el Señor y lo trata de Satanás. Pero encontramos luego que Pedro, después de todo ese proceso de imperfección que tenía, ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya es otro. Es un hombre lleno de poder, de virtud y de dar testimonio de la verdad del Evangelio. Entonces encontramos aquí que el Espíritu Santo les faculta para dar ese testimonio, un testimonio que no iba de pronto al malinterpretarse, sino que más bien iba a producir fruto para vida eterna de todos los oyentes. Por esa razón Jesús les ordena a sus discípulos que esperasen a recibir el poder del Espíritu Santo antes que comenzara la obra de testificación, es decir, hasta que no reciban el Espíritu Santo, no salgan a hacer la labor de predicación, espérense en un tanto. Entonces, la pregunta que se origina frente a todo esto que ya hemos mencionado, ¿qué hace el Espíritu Santo para que, para que la testificación sea efectiva? Pues para que sea efectiva nuestra testificación o nuestra predicación al mundo. El mismo Espíritu Santo se encarga en capacitarnos, nos permite ver el crecimiento, nos fortalece, nos guía, nos imparte la palabra y nos transforma. Es lo que vemos en todo el relato de Hechos de los Apóstoles. Es algo muy importante para poder entonces entenderlo, de que la obra la hace el Espíritu Santo en nuestra personalidad pagana o en nuestra personalidad pecaminosa, y que el Espíritu Santo lo que hace es santificarnos para que llevemos entonces este evangelio del reino a todo el mundo. El Espíritu Santo entonces nos capacita, por eso dice el versículo, pero recibiréis poder. Ese poder también significa capacidad, dominio, certeza, conocimiento, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, sin el Espíritu Santo no hay el poder, pero con el Espíritu Santo se adquiere el poder para luego hacer la misión, la tarea que el Señor ha encomendado, de ser testigos de Él por todo el globo terráqueo. Antes de irse Jesús, entonces prometió que vendría un consolador. En griego es Paracletos, que es el Espíritu Santo. Está hablando de lo mismo, del Espíritu de Dios. Dice que uno que les iba a ayudar o que nos ayudaría a realizar la misión que estaba ya encomendada por Él. Y es que precisamente, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de todos los apóstoles y en la iglesia de hoy? Primero, el Espíritu Santo nos acompaña, el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio, nos guía en nuestras actividades, prepara los corazones de la gente, porque algunos piensan
que somos nosotros los que salvamos, que persuadimos. No, esto es don de Dios. El Espíritu Santo nos da las palabras adecuadas y nos recuerda lo que el Señor Jesús nos dijo. Convence a las personas de pecado. Recuerda que el Espíritu convence de juicio, de pecado y de justicia. También el Espíritu nos anima a nosotros a dar testimonio, a testificar de su grandeza. También nos muestra las ocasiones propicias para hablar de Él, porque hay momentos en que no todo momento está apto para hablar de Él, aunque la misión es esa, pero el mismo Espíritu, recuerde, que le dijo a Pablo que no podía pasar por unas regiones aún todavía, el Espíritu se lo impidió. También el Espíritu Santo nos revela a Jesús y revela a Jesús a los oídos de quien lo escucha, porque la fe viene por el oír, por el oír la palabra del Señor. También el Espíritu Santo lo que hace en nosotros y en el ser humano es moldearnos a la imagen de Dios, es decir, a su santidad. Sabemos que mientras que estemos en este cuerpo mortal, vamos a ser muy vulnerables a las tentaciones, al pecado, pero es nuestro deber santificarnos siempre para agradarle a Él y para dar un verdadero testimonio de su verdad. El Espíritu Santo entonces nos da crecimiento. Recuerde que, y le da crecimiento a la iglesia, porque en Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos que escucharon el Evangelio por boca de Pedro y fueron persuadidos por el Espíritu Santo que había en él, estas personas entregaron sus vidas y se convertían de sus pecados al Evangelio y recibían en sí el perdón de sus pecados y la salvación eterna para sus almas. Estos hechos de los apóstoles entonces narran la obra que el Espíritu Santo hizo por medio de aquellos que le dejaron obrar en sus vidas. Por eso es tan importante que nosotros abramos nuestro corazón y le permitamos a Dios que Él use nuestras vidas para el beneficio de su obra. Dios necesita a cada creyente que dé testimonio de la verdad. Es lo más adecuado, pero sabemos que hay muchas personas que se hacen de la vista larga y no quieren realmente comprometerse en la obra del Señor. Y saben ustedes que esto también lo demandará el Señor, porque a la iglesia se le fue comisionada o se le fue comisionado la predicación, el anunciamiento, el testimonio del evangelio a toda criatura. O sea que ninguno puede decir que predique el pastor, que predique el líder, que predique fulano. No, usted como una persona convertida a Cristo, como un hijo de Dios, debe dar testimonio de las grandezas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en ocasiones las conversiones eran multitudinarias de 3.000 o 5.000 personas. Esto lo está diciendo Hechos en su capítulo 2, verso 41, en el capítulo 4, verso 4. A veces se convertían familias enteras, como encontramos en Hechos capítulo 10, verso 44, y también por allá en el capítulo 16, con el carcelero de Filipos. Entonces, a causa de este crecimiento, se fue fundando continuamente nuevas iglesias, se fueron estableciendo por todo este territorio y así de esa manera todos alababan y glorificaban a Dios y seguían predicando, anunciando que Cristo sana y salva, que su sacrificio en la cruz fue por amor y que trae para sí redención de pecados, remisión de pecados, regeneración del hombre delante de Dios y que le da una justificación al hombre de todas las cosas malas que haya hecho en su vida, haciéndolo una nueva criatura, permitiendo que todas las cosas viejas pasen, sean quitadas, sepultadas en lo más profundo de la mar y que inicie una nueva carrera en la fe, una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo llenaba de poder al mensajero
y tocaba personalmente el corazón de cada uno de aquellos que le escuchaban. Para Dios cada persona es importante. Vuelvo y lo reitero, Él murió por todos y cada uno de ellos. Y quiere que todos nosotros hagamos esta labor de predicación, pero también quieren que todos le conozcan y le acepten para que reciban el perdón de sus pecados, la salvación eterna, el reino de Dios en sus corazones. Entonces Dios nos ha escogido a nosotros para que hagamos esta obra. No escogió a los ángeles, nos escogió a nosotros, personas con defectos, pero también con virtudes y con fe de que podemos decir que Él es bueno. Pues el Espíritu Santo también nos da fortaleza y lo vemos también registrado en Hechos 16:25. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y recuerda usted ese relato que ese carcelero de Filipos, cuando vio que los barrotes, las barras de hierro habían caído y esas paredes estaban al suelo, pues este hombre pensó que Pablo y Silas se habían fugado de esa cárcel y se iba a matar porque él tenía que pagar con su vida si algún preso dejaba escapar. Y cuando esto lo iba a hacer, la palabra del Señor nos dice que Pablo, ya hablándole desde la celda, le dijo que no se hiciera tal daño, que ellos estaban allí. Y luego este hombre se les acerca y les pide entonces que qué tenía que hacer él para ser salvo, es decir, que él ya había escuchado del mensaje de ellos o de los cantos que ellos estaban profesando o alabando al Señor de lo que Cristo puede hacer en la vida del hombre. Entonces la predicación del Evangelio no quiere decir que sea fácil, siempre van a resultar dificultades, pero el Espíritu nos va a fortalecer como siervos de Él para que hagamos el trabajo. Recuerden ustedes cómo lo hizo Esteban, cómo lo hizo Pablo y Silas, y ellos son un ejemplo a seguir para que nosotros aprendamos la estructura, el manejo, la perseverancia de la predicación del Evangelio. Pero hay muchas personas que le temen predicar el Evangelio, servir en la obra del Señor, porque dicen, es que el que predica tiene muchas persecuciones, el que predica puede sufrir un atentado, puede ser herido, puede ser muerto. Y hay personas que no son valientes. Por eso el Señor dice que ni los cobardes incrédulos heredarán el reino de Dios. Entonces, retén lo que tienes para que ningún otro arrebate tu corona. Entonces, actúa para derribar barreras o asegurar la unidad en la iglesia. Es lo que nos dice también Hechos de los Apóstoles, que estos hombres no les importó las penurias que tenían, porque ellos tenían una fuerte convicción, más que el dolor que sufrían. También el Espíritu Santo guía de forma sobrenatural, abriendo y cerrando puertas para dirigirnos a los lugares donde es necesario testificar. Esto es don de Dios y Dios nos lleva donde nos necesita. El Evangelio pudo ser predicado también en África, en Europa, según está registrado en Hechos capítulo 8, verso 26 al 38 y del 16, 6 al 10. Allí personajes de nacionalidades de estos lugares. El Espíritu Santo anhela llenarnos de poder siempre, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos, que eso es lo más importante. ¿Sabe usted que el secreto de los hechos de los apóstoles es que ellos estaban unánimes todos juntos y todo el tiempo ellos hacían oración? Ellos todo lo tenían en común. Es lo que muchas veces no sucede en la iglesia de ahora. La proliferación de movimientos, de letreros, de iglesias, formas de pensar, conceptos religiosos, doctrinales, han llevado a la división de la iglesia del Señor. Pero aún así Dios tiene misericordia de nuestras imperfecciones y a todos nos ayuda y quiere que todos nos, nos salvemos.
y que todos hagamos la misión. Pero lo importante es que todos tenemos que unirnos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, así de esa manera, al estar fortalecidos, enseñados, guiados y unificados, pues el Señor nos envía a esa misión tan importante de ir al mundo para llevar a todo hombre y a toda mujer la verdad de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este evangelio, entonces, nos imparte de mucho poder, y en Hechos capítulo 4 verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Este poder del Espíritu Santo nos da fe y podemos impartir fe a otros al testificar de quién es Dios y qué hace el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, al testificar, el Espíritu Santo insta a los creyentes a basar su argumentación en la palabra de Dios. Observe usted estos ejemplos, que cada uno de ellos, como Pedro, como Esteban, Felipe y Pablo, basaron su argumento de predicación, su testimonio, su anunciación basados en la palabra del Señor. Recuerde que quien se dedique a la predicación del Evangelio no debe hablar sus propios conceptos o sus propias teorías. Hable conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Los cielos y la tierra pasarán, pero no su palabra. Y la palabra de Dios es Dios mismo de manera escrita. Y esa palabra se cumple, es la promesa. Y por ser promesa, Él actúa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando damos la palabra del Señor como lo hizo Pedro en Hechos 2:14 al 21, pues Pedro usó textos de Joel y de los Salmos en su discurso de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes que Pedro llegó a decir acerca del Espíritu Santo y menciona a Joel y empieza a decir exactamente las palabras que están escritas en el profeta Joel? Lo mismo aconteció también en Hechos capítulo 7 cuando Esteban estaba contando la historia de Israel y empezó en su discurso a contar frente a todo ese Sanedrín lo que había sucedido allí en Egipto y cómo salió el pueblo que estaba en esclavitud. Y luego comparó eso también de lo que hace Cristo en nuestras vidas. Estábamos esclavos en el pecado y que nos trae ahora a una nueva vida y en libertad. También encontramos que Felipe utiliza la palabra del Señor. Recuerde que todos estos acontecimientos son en Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 8 encontramos a Felipe dándole la explicación a un etíope eunuco que no sabía lo que significaba el pasaje que leía. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, que lo encontramos también en el libro de Isaías, el capítulo 53. Entonces, esto llevó a que Felipe le diera realmente la interpretación por el Espíritu a ese versículo. ¿Y cuál fue el resultado de esa conversación? Que ese hombre le pidió a Felipe que qué le detenía o qué le limitaba para él ser bautizado. Y fueron juntos a un arroyo, a un agua cercana, y fue bautizado. Encontramos también que en Hechos 17:3 Pablo basa su discurso en la palabra de Dios cuando se confronta contra todos aquellos que le perseguían, que le vociferaban, quienes le señalaban. Pablo en todo momento, delante de los emperadores, reyes, herodianos y todos los que en algún momento él tuvo que hacer presencia frente a los cargos que le habían impuesto, Pablo siempre hablaba conforme a la palabra de Dios y eso lo hizo ganador de todas esas influencias demoníacas que estaban en los corazones de los hombres. Si usted quiere derribar todo argumento, pues del hombre o de cualquier filosofía humana, hable por medio de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios destruye los argumentos del hombre y de cualquier influencia espiritual. Entonces la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas porque
el espíritu que inspiró a sus autores es el mismo que toca el corazón de cada lector sincero. Mire qué bonita esa expresión. Ese Espíritu Santo que usó a aquellos y los inspiró para que escribieran las cartas, los evangelios, los libros del Antiguo Testamento, es el mismo espíritu que cuando usted predica a otro, el Espíritu Santo apoya lo que está escrito y da luz y revelación. Esto es algo maravilloso y en Hechos de los Apóstoles lo vemos así relacionado. El Espíritu Santo entonces transforma al hombre. Es una característica fundamental que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma a las personas tal como son, derriba sus prejuicios, transforma sus malos hábitos y llena de la gracia y de la verdad de Cristo el corazón del hombre. No hace distinción de hombre o de mujer, si es rico, si es pobre, cultos o incultos. Lo cierto es que encontramos que él transformó a Lidia, vendedora de púrpura. Esto está en Hechos 16, 14, 15. También vemos Onésimo, un esclavo en Filemón 10, a Sergio, un gobernador romano, en Hechos 13, 6, 12, a Dionisio, un aeropagita, en Hechos 17, 34. Y aquí vemos entonces que su poder no se ha cortado. Hoy sigue haciendo milagros de transformación entre todo tipo de personas, no importando su género. Entonces, hermanos, no es realmente nuestro trabajo cambiar o convertir a las personas, no es. El trabajo es el trabajo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que hace que la persona reciba la revelación y reciba la transformación y así de esa manera se arrepiente de sus pecados. Entonces, en sí, en este resumen que estoy haciendo del libro de los Hechos, encontramos qué tan importante es este libro. Ya después de que usted ha visto o ha escuchado esta deducción que les estoy entregando, este pequeño resumen se dará cuenta lo importante y tan primordial que la Iglesia de Cristo no desconozca Hechos de los Apóstoles. ¿Y ustedes sabían que el libro de Hechos de los Apóstoles no se cerró? El libro de Hechos de los Apóstoles continúa escribiéndose y se escribe hasta el día de hoy. Es decir, que cada hecho que usted viva, toda predicación que haga, toda sanidad, milagro que surja, todo lo que suceda, que haga la iglesia, hace parte de esos hechos del Espíritu Santo y de la obra apostólica. Entonces, hermanos queridos, y vamos a ver otro video, la segunda parte de la explicación de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén.
Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús.
Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y éstas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Bueno, mis hermanos, con este video entonces finalizamos esta preciosa enseñanza el día de hoy. De verdad, podemos entender de que el libro de los Hechos es uno de los libros más importantes que tiene el Nuevo Testamento.